Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a seguir con el análisis de poemas, que ha sido un tema que ustedes me han estado solicitando en reiteradas ocasiones en la casilla de los comentarios, así que como ustedes han notado, hemos destinado la semana a hacer estos análisis de contenido, a encontrar la rima, la métrica, las figuras retóricas, analizar el poema, ¿ok? Que es parte de cualquier curso de poesía que ustedes estén tomando en este momento y que los va a ayudar muchísimo a comprender cómo se analiza un poema, porque en sí la teoría es la misma. Todo poema tiene que analizarse o por verso o por estrofa. Todo poema debe identificarse de las figuras retóricas o de pensamiento. Tienen que encontrarse la rima, la métrica y hacer un análisis de contenido, una introducción un poco hablando de quién es el escritor, cuándo se publicó el poema, a qué se refiere y una conclusión donde ustedes den su opinión al respecto. ¿Ok? Es algo que yo sé que al inicio, sobre todo el tema de las figuras, puede dar un poco de temor, pero que estoy convencida que con este video te va a quedar súper claro. También quisiera agradecer a todas las personas que se han unido a este canal. Quisiera invitarte a que me regales en este momento un like, que compartas el link de este video en todas tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en tus estados de WhatsApp, porque ya somos más de 30.000 suscriptores en esta comunidad y me siento muy contenta del crecimiento que estamos teniendo, y eso es precisamente gracias a ti, a todas las personas que ven mis videos, que los comparten, que me dejan un comentario. Eso me anima a seguir creando contenido educativo de calidad. También, obviamente, les recuerdo que si ustedes están interesados en recibir apoyo de una tutora personalizada, pues aprovecho siempre este pequeño comercial para ofrecer mi servicio. Les recuerdo que hay diferentes precios en mi programa de membresías, desde $14.99 al mes. Si ustedes necesitan un apoyo bastante light, por así decirlo, en la elaboración de un ensayo, en la elaboración de un análisis crítico, pero solamente es una revisión rápida. Si ustedes necesitan un poco más de ayuda, les recuerdo que pueden unirse al nivel de $24.99, ¿okay? Que les da acceso a 2 clases al mes. Esto es para dar un mayor seguimiento, pero bueno, no tan intenso como el que obviamente daría si se unen al de $34.99, que les da acceso a 3 clases. También, si ustedes necesitan todavía más apoyo, hay un nivel de $49.99 para personas que pues presentan dificultades o retos importantes a la hora de elaborar un ensayo, analizar una obra literaria, a la hora de analizar un poema. Puede ser que ustedes sean personas que llevan muchos años sin estudiar o que su fuerte no sea el español y por lo tanto se les esté dificultando un curso. Bueno, pues ahí tengo otro nivel. Y también mi VIP, que es de $99.99, que les da acceso a 7 clases al mes. Eso para personas que de verdad requieren un acompañamiento muy fuerte durante todo el mes. También recuerden que ustedes pueden pagar clases extra, ¿ok? Si ustedes van a mi página web, ahí pueden pagar una clase adicional. Digamos, si no basta con las 9 clases que tenemos en YouTube, pueden pagar clases adicionales vía PayPal también. Y en el caso de personas que están elaborando tesis de culminación de grado, ya sea porque van a terminar una licenciatura, porque están haciendo un doctorado, o están cursando alguna maestría, ya sea en el siglo de oro español, en literatura hispanoamericana, en literatura española. ¿Ok? También recuerden que pueden recibir acompañamiento conmigo, pero en el caso de las tesis, como sí es mucho más trabajo, porque hay de delimitar el tema, hacer las preguntas de investigación, encontrar los objetivos generales y específicos. Hay que elaborar un marco teórico, hay que elaborar una justificación, antecedentes del problema de investigación, ¿ok? Tenemos que encontrar todas las teorías que se aplican, tenemos que diseñar instrumentos de campo, que pueden ser entrevistas a profundidad, pueden ser sondeos de opinión, ¿ok? Obviamente hay que validar esos instrumentos, hay que ir a campo a aplicar todos estos instrumentos, luego hay que redactar conclusiones, recomendaciones, lista de referencias. Debido a que este trabajo es mucho más amplio, sí, pues el precio es diferente y en ese caso los invito, por favor, a enviarme un correo
Ok, aquí les dejo mi correo electrónico, españolencasa.latinoamerica@gmail.com. Si ustedes necesitan ya un apoyo más personalizado y podemos diseñarles así un paquete de acuerdo a sus necesidades. Les recuerdo también que si solamente quieren apoyar mi canal para animarme a que yo siga sacando videos, pues tengo desde $2.49 para que ustedes apoyen la creación de contenido de este canal. Y bueno, agradecerles muchísimo a todas las personas que me siguen activamente, sobre todo en YouTube, que es la red social que yo más alimento. Agradecerle a todas las personas que son parte de mi programa de membresía, que aquí les dejo los nombres y que son personas que se han mantenido fieles en todos estos años que llevamos juntos. Y pues gracias a todas aquellas personas que me dan la confianza, que me dan su suscripción, su like y que además cuando me dejan un comentario me animan porque en cierta forma yo siempre digo que la creación de contenido es un poco triste en el sentido de que no los veo ustedes directamente. No es como estar en una aula de clase donde hay una interacción, pero cuando ustedes me contestan a través de los comentarios, cuando ustedes me dejan alguna pregunta, esto hace también que nosotros nos podamos mantener comunicados y esto es genial. Por eso yo digo que YouTube ha hecho una gran contribución a la educación, creo que no lo hemos dimensionado a cabalidad, pero la educación nunca volverá a ser las mismas ahora que tenemos plataformas digitales. Bueno, entonces vamos a iniciar diciendo que el análisis de un poema, muchachos, tiene como primer paso y no menos importante la lectura. Tiene que haber una lectura crítica interpretativa del poema. Y no solamente es leerlo, sino que es tratar de entender qué es lo que quiso decir el escritor con este poema, que obviamente es un reto para todos, incluyéndome para mí, pero con el paso del tiempo, mientras más poemas ustedes analicen, se van a dar cuenta que es más y más sencillo. Pero esto es un tema de práctica que solo se adquiere mientras más poemas ustedes analicen. Entonces, tenemos este poema que se llama El Mitayo. ¿Okay? El Mitayo es un poema que fue publicado en 1890. Es un poema de González Prada. Vamos a hablar un poquito una vez que analicemos el poema de quién fue este escritor, en qué contexto se escribió el poema, porque es muy importante entender todo esto, por qué el contexto, las motivaciones del escritor, la corriente a la que pertenece, el tipo de poema de denuncia social que él está haciendo, es importante en los análisis de contenido. Por eso es importante que antes de leer el poema, ustedes investiguen un poquito de quién fue el autor. ¿Okay? Entonces, vamos a leerlo. Dice así el poema: Hijo, parto la mañana, reverbera en el volcán. Dame el báculo de chonta, las sandalias de jaguar. Padre, tienes las sandalias, tienes el báculo ya. Mas, ¿por qué me ves y lloras? ¿A qué regiones te vas? Vean que aquí hay un diálogo muy intenso. La injusta ley de los blancos me arrebata del hogar. Voy al trabajo y al hambre. Voy a la mina fatal. Tú que partes hoy en día, dime, ¿cuándo volverás? Cuando el llama de los punas ame el desierto arenal. Cuando el llama de las punas las arenas amará. Cuando el tigre de los bosques beban las aguas del mar. Cuando el tigre de los bosques en los mares beberá. Cuando del huevo de un cóndor nazca la sierpe mortal. Cuando del huevo de un cóndor una serpiente o una sierpe, que es una serpiente, nacerá. Cuando el pecho de los blancos se conmueva de piedad. Cuando el pecho de los blancos piadoso y tierno será. Hijo, el pecho de los blancos no se conmueve jamás. Entonces, obviamente esto es un diálogo entre padre e hijo. Y hay un uso muy curioso de una figura retórica que es la concatenación, porque hay un verso que se encadena con el siguiente. Esto es muy importante. Hay también todo un sentido detrás histórico, ¿okay? Porque si ustedes se fijan, esto es una conversación entre padre e hijo. Y algo le pasa a este padre, ¿okay? Porque lo vemos triste, lo vemos que él se va al trabajo y el trabajo no va contento, no va como pensando, con este trabajo voy a ganar dinero para mi familia, sino al contrario, se va triste, no quiere ir, pero lo tiene que hacer. Por eso vamos a hablar un poco del contexto de lo que fueron las mitas, de lo que fue el sistema de la mita, que era un sistema de trabajo que imponía
los españoles a los indígenas. Un sistema de trabajo injusto, ¿ok? Porque se abusaba de los indígenas, se le daban pésimas condiciones en las minas, donde ellos tenían que ir a extraer oro y plata. ¿Ok? Entonces, evidentemente, esto es un poema de denuncia social contra la colonización, la etapa de la conquista y colonización de América, que tanto sufrimiento trajo a los indígenas y que ahora creo que a la luz de todos los avances que tenemos, hemos entendido que fue un periodo bastante oscuro y por eso el 12 de octubre ya en muchos países no se conoce como el descubrimiento de América, porque al final América ya estaba descubierto, sino el Día de la Raza, el Día de la Resistencia Indígena. Yo siempre he pensado que toda la vida no podemos estar sacando las consecuencias de un choque cultural. Esto fue algo que pasó y bueno, ni modo, pasó. Pero hay que entender la historia y analizarla para que estas cosas no se repitan. Entonces, no es para nada una crítica a nadie ni a ningún país en particular. Solamente estoy haciendo un análisis de contenido con mucho respeto hacia el escritor, con mucho respeto también a todas las personas que me siguen desde España, un país que admiro, que tiene una riqueza y una diversidad increíble. Pero bueno, hubo cosas que pasaron y se deben de decir y analizar tal y como fueron. Entonces, hay ese dato curioso, es una conversación evidentemente entre padre e hijo, y vemos cómo el hijo de manera inocente, le pregunta algo, el padre responde y el niño pregunta y así se va estructurando todo el poema con esta concatenación, así se llama esta figura, donde se encadena un verso con el otro, donde la terminación de un verso es el inicio del siguiente. Esa va a ser una figura muy importante dentro de este poema. Ahora vamos a hacer el análisis por cada verso. Vean, hijo parto, la mañana reverbera en el volcán. Dame el báculo de chonta, las sandalias de jaguar. Entonces, dice el padre, hijo parto, la mañana ya reverbera en el volcán. Aquí nos da una idea también que son indígenas, ¿ok? Porque además le da un báculo de chonta, no un báculo, una especie de bastón, y le da unas sandalias. Entonces, esas son palabras importantes dentro del poema, porque no le está dando, por ejemplo, la ropa, no le está dando una alforja llena de comida, no le está dando grandes posesiones porque son pobres, entonces porque son indígenas, pertenecen a una población marginada tradicionalmente. Entonces, cuando él le dice, dame el báculo de chonta, las sandalias de jaguar, nos queda claro que ellos son indígenas, pero además que son indígenas pobres hasta cierto punto, ¿no? Además, vemos aquí el uso del hipérbaton, debería haber sido el báculo de chonta dame o las sandalias de jaguar dame, pero obviamente aquí hay un hipérbaton, ¿no? Entonces, dame el báculo, dame las sandalias, ¿no? Todos estos elementos que son propios precisamente de la civilización indígena. No, las sandalias, vean que no le dice, dámelo, bueno, no le diría tacones, iba a decir tacones. Dame por ejemplo, los zapatos de piel o dame los zapatos más finos que tengo o dame las sandalias de cristal, los zapatos de cristal, ¿no? O dame elementos valiosos, quiero decir, no económicamente hablando, sino que de entrada ya nos damos cuenta que pertenecen a una raza pobre, no, que ellos son pobres. Padre, le dice el hijo, tienes las sandalias, tienes el báculo ya, o sea que él se lo ha llevado, le ha llevado las sandalias, le ha dado el báculo. Y aquí viene algo muy importante, una interrogación retórica. Mas, ¿por qué me ves y lloras? ¿A qué regiones te vas? Entonces vemos el hijo que no entiende por qué el padre está llorando, por qué se siente mal, por qué no quiere ir a alguna región, que ya es una especie de prefiguración, ¿ok? Que nos da una idea de que algo malo le va a pasar a ese padre cuando vaya al trabajo, ¿no? Entonces, la injusta ley de los blancos, vean ustedes aquí cómo de manera hábil, ¿okay? Él habla de injusta ley, esto obviamente es un epíteto, no es cualquier ley, esta ley injusta, y es la ley de los blancos, ¿no? La palabra blanco le permite a él designar a toda una población, ¿no? Aquí blanco no se refiere específicamente al color de la piel en sí, aunque es una característica también, obviamente, de los colonizadores, de los conquistadores españoles. Pero cuando dice la injusta ley de los blancos, esto es una alegoría a la raza,
a la raza colonizadora, es decir, a la raza española. Y vean lo que dice: la injusta ley de lo blanco me arrebata del hogar, ¿no? Además, hay una personificación en esta ley, ¿ok? Como si esta ley pudiera realmente arrebatar a este padre de su hijo, ¿no? Y aquí empezamos a entender un poco de qué trata este poema, ¿no? De denuncia, obviamente, a este choque entre dos razas, donde una se impuso sobre la otra. Entonces, voy al trabajo y al hambre, voy a la mina fatal. Ahí nos está diciendo muchísima información. Tenemos una anáfora con la repetición de voy, pero vean que le dice voy al trabajo y al hambre. Es una contradicción allí. O sea, porque si vas al trabajo, no deberías ir al hambre. El trabajo, por permitirnos dignamente ganar un salario, debería ser voy al trabajo y a ganar algún ingreso para la familia. Debería ser algo positivo. Sin embargo, tiene una connotación muy negativa. Voy al trabajo y al hambre. Es decir, que en ese trabajo va a haber hambre y nos preguntamos, ¿pero por qué? Si en teoría el trabajo es la manera en que todos nosotros producimos riqueza. Y después con el siguiente verso nos queda claro, voy a la mina fatal. Entonces, vean ustedes que a la mina no es cualquier mina, es una mina fatal. ¿Y cuáles eran las minas fatales a las que iban a trabajar las poblaciones indígenas en la época de la colonización y la conquista? Eran las mitas, ¿no? Las mitas eran un sistema de trabajo abusivo, ¿ok? Que se había instaurado en las Américas. A ver, aquí dándole un poco de contexto, ustedes saben que la conquista y colonización de América se da durante el control de los reyes católicos, específicamente, ¿ok? De la reina Isabel la Católica. Isabel la Católica es la que financia la expedición de Cristóbal Colón, pensando que iba a descubrir las Indias, ¿no? Un camino para las Indias. Sabemos que no ocurre así, ¿ok? Porque él lo que encuentra es un nuevo continente, que es América. En ese momento, cuando se da el choque cultural, ¿ok? Pues obviamente y tristemente una civilización se impuso sobre la otra. La civilización española se impuso sobre la civilización indígena. Se cometieron muchas injusticias, se le impuso a los indígenas un dios que no conocían. Recordemos que ese choque de civilización fue trágico para los indígenas porque aproximadamente se calcula que entre 60.000 y 80 millones de indígenas fallecieron en este periodo, que fue de relativa oscuridad, y no lo quiero decir desde un punto de vista negativo porque comprendo que, bueno, a veces estas cosas pasan, pero sí hubo muerte, destrucción dentro de la población indígena. Entonces se creó un sistema de trabajo forzado prácticamente, donde los indígenas tenían que ir a trabajar a las minas para extraer el oro y la plata que luego se iba a llevar para España, para que ella siguiera enfrentando su guerra y su sentido expansionista, porque lo que querían los reyes católicos era expandir el imperio, ¿no? Obviamente, y concretamente Isabel la Católica, además de expandir el imperio, de convertirse ella en reina de muchísimos más países y muchísimos más territorios, ella tenía interés de llevar la fe católica a todo el mundo, ¿no? Obviamente ella estaba muy fanatizada, ¿ok? Entonces, y no lo de manera crítica nuevamente, sino que, bueno, ella tenía un fanatismo, esa es la realidad, porque Isabel la Católica va a crear nada más y nada menos que los tribunales de la Santa Inquisición, que también fue un periodo muy negro, incluso dentro de España, porque déjeme decirle que la Santa Inquisición no solamente mataba y llevaba a tribunales a los indígenas en América, o sea, incluso en España, okay, los tribunales de la Santa Inquisición mataban a personas ahí, ¿no? A cualquier persona que no promulgara la fe católica. Entonces, por eso es que podemos entender la gran tragedia del protagonista, que obviamente es un indígena que no quiere ir a trabajar en estas minas porque se sabe que los indígenas mueren en estas minas, sufren abuso. Además, recordemos que el dinero que ellos recibían por el trabajo en las minas era ínfimo. Muchas veces este dinero ni siquiera les permitía pagar un hospedaje, una alimentación decente. Si se enfermaban, obviamente no tenían ningún tipo de seguro social y habían muchos accidentes en las minas. Okay, muchos morían ahí, se caían, no recibían una atención médica adecuada y como si esto fuera poco, de contra que el trabajo era terrible, el trabajo en las minas de por sí es un trabajo muy peligroso. Ustedes saben que ha habido muchos accidentes en las minas, de por sí es un trabajo de riesgo. Además de eso, ellos tenían que pagar un alto tributo
a los reyes. Entonces, no solo era que ibas en condiciones paupérrimas o casi infrahumanas a trabajar estas minas que te separaban de tu familia, porque obviamente no te podías llevar a tus hijos, que normalmente eran niños pequeños, porque no iban a sobrevivir el estar en las minas, sino que te pagaban muy poco por ese trabajo y además de tu ingreso te quitaban un porcentaje que era el tributo que se le iba a dar a los reyes. Y con ese dinero, pues, ¿qué fue lo que se financió? Se financiaron la guerra que tenía en ese momento España. Ustedes saben que se financió también el siglo de oro español, ¿ok? Por eso, y no es casualidad, que el siglo más importante dentro de la literatura española sea el siglo de oro español, el siglo en que se descubre el nuevo continente, ¿no? América. Yo tengo un video donde hablo muy detalladamente del contexto histórico y político del siglo de oro español. Entonces, ¿por qué hay ese periodo donde Lope de Vega puede escribir sus mejores obras, donde tenemos a Calderón de la Barca también, donde tenemos al mismo Miguel de Cervantes, que le costó, pero bueno, al final saca sus dos novelas, El Quijote, que es una novela importantísima, la novela más importante, la primera novela moderna del mundo? Además, bueno, despuntan grandes lumbreras en la poesía, como ocurre con Francisco de Quevedo, como ocurre con Luis de Góngora, con Fray Luis de León. Bueno, por las explicaciones que hay un boom cultural es porque precisamente a España le estaba viniendo mucho dinero al nuevo continente. Entonces, los reyes lo que querían era aumentar el poderío de España, porque aunque ustedes no lo crean, el poderío de un país no solamente se define por sus arcas, por la cantidad de dinero, también se define por el poder que tiene su cultura, por cuántas obras se producían en español en ese momento y se llevaban a las tablas, por cuántos libros se vendían. Obviamente había un interés también de diseminar el español, porque una de las leyes que crea Isabel la Católica es la imposición del idioma español en la región de América. Y ustedes dirán, ¿por qué ella quería llevar el español a todos lados? Bueno, porque eso era una prueba de poder, de poderío. Recordemos que en ese momento España, con el descubrimiento de América y la conquista y colonización, España se va a convertir probablemente en el imperio más grande del mundo, o sea, en extensión, en territorio. Entonces todo esto oculta obviamente intereses económicos, políticos, de poder, de control, de dominio. Y además, obviamente, a los mismos reyes les interesaba tener a los indígenas trabajando con sueldos paupérrimos, que eran sueldos que ningún español iba a aceptar, obviamente, y además les interesaba que ellos pagaran un tributo, ¿no? Este tema de la sociedad de castas, que es algo también importante de entender, porque estaban los indígenas, ¿okay? Que eran, por solo hecho de ser indígena, ya hacía directamente que no tuvieras acceso a algunos trabajos, hacía que ya no pudieras, por ejemplo, participar en política, porque solamente los españoles o los mestizos, los hijos de españoles, ¿okay? Podían participar en política, los indígenas no podían. Y cuando diezmaron a los indígenas, entonces tuvieron que traer a personas de la raza negra para seguir esclavizándolos. Entonces, hay que entender un poco todo el contexto para también dar una buena lectura del poema. Entonces, por eso es que nos queda claro, ya con toda esta contextualización, que este padre es un padre indígena que no quiere ir a las minas, pero las leyes en ese momento hacían que el trabajo en las minas fuera obligatorio. O sea, no era algo que él pudiera evitar. Y por eso se ve esa tristeza que él siente, porque él sabe, y esto el gran fatalismo y la prefiguración que vemos en el poema, él sabe que él nunca va a volver, sabe que nunca más va a volver a ver a su hijo, ¿no? Ese es el gran drama que nosotros percibimos en este poema. Entonces viene el niño y le pregunta, ¿tú qué partes hoy en día? Vean ustedes el pleonasmo, hubiera bastado con que dijera tú qué partes hoy. Pero obviamente hoy en día hay un pleonasmo, no hay una repetición innecesaria, porque él pudo haber dicho tú qué partes hoy. El pleonasmo es esa figura que nosotros usamos todo el tiempo, por ejemplo, cuando decimos entrar adentro, salir afuera, o subir arriba, o bajar abajo. Son cosas redundantes que no deberían decirte. Eso es un pleonasmo, un poco para que entiendan. Entonces, dime cuándo volverás, ¿no? Obviamente es un niño, está preocupado porque el papá le dice que se va y lo ve triste, lo ve llorando, él como niño percibe que algo malo está pasando. Entonces, el padre le responde, volveré, eso se lo estoy añadiendo yo para entender un poco, cuando el llama de las punas ama el desierto arenal. Entonces esas punas eran territorios
¿no? Donde había una especie de desierto, ¿no? Territorios indígenas donde la tierra era como árida, ¿no? Entonces, él le dice, cuando él llama de las punas, ame el desierto arenal. Vean ustedes aquí que él tiene un epíteto, nos queda claro que hay un desierto, y obviamente si el desierto es arenal, sería en cierta forma una especie de redundancia, pero en esto consiste la figura del epíteto, cuando decimos cosas que no son tan necesarias, por ejemplo, la sangre roja. Obviamente sangre, sabemos que es roja, pero evidentemente aquí hay un sentido, ¿no?, de darle énfasis a través del epíteto. Aquí lo voy a poner a través del epíteto, que en eso consiste esta figura retórica o de pensamiento. Entonces viene el tema de la concatenación, que va a ser una figura muy importante. Aquí lo voy a escribir, concatenación, dentro de este poema, que ocurre cuando los versos, ¿ok? Los versos terminan de determinada manera y el siguiente verso inicia con de la misma manera. Por ejemplo, ¿tú que partes hoy en día? Dime cuándo volverás, le contesta el padre. Cuando él llama de las punas, ame el desierto arenal. O sea, le dice un imposible. Y el niño, en su inocencia, sin entender lo que está pasando, concatena, vean, se agarra de ahí y le hace la pregunta, usando lo mismo. Y papá, cuando él llama de las punas, las arenas amará. Él no lo entiende. Cuando él llama de las pumas, las arenas amará. Ven ustedes además un hiperbatón. Cuando él llama de las pumas, amará las arenas, sería lo lógico, pero aquí él está construyendo un hiperbatón. Hay obviamente una descolocación de los elementos dentro del verso y el padre le responde. Vean la concatenación, de nuevo, esa figura retórica que se va a repetir en todo el poema. Cuando el tigre de los bosques beba en las aguas el mar. Ven qué interesante que esto es otro imposible. O sea, él le dice al hijo, ¿cuándo volveré? Cuando el tigre de los bosques bebe en las aguas del mar. Eso es imposible porque ustedes saben que los tigres beben en los riachuelos. ¿Okay? Los tigres no van al mar a beber agua. Entonces él, en esa manera poética, pero a la vez tremendamente triste y desdichada, porque se siente la tristeza del padre, él no se atreve a decirle la verdad, pero se lo dice, ¿no? Bueno, cuando el tigre de los bosques bebe en las aguas del mar, es decir, jamás, porque yo no voy a volver, porque el tigre bebe en los riachuelos, no en el mar. Y entonces viene el niño nuevamente con su inocencia, viene nuevamente la concatenación, vean cómo se encadenan, o sea, un verso, se repite en el siguiente, eso se llama concatenación, y viene el hijo y concatena, y cuando el tigre de los bosques en los mares beberá. Vean ustedes que aquí vemos nuevamente la figura del hiperbatón. Hay un desorden de los elementos dentro de este verso, debería haber sido cuando el tigre de los bosques beba en los mares, ¿no? Pero aquí también hay un desorden muy adrede. Y nuevamente viene el padre que le toma la pregunta y entonces le dice, cuando del huevo de un cóndor nazca la sierpe mortal. Algo imposible, ¿ok? Que una serpiente nazca del huevo de un cóndor. También hay otra cosa interesante, la sierpe mortal. Aquí vemos que hay un epíteto, como es la sierpe, es mortal, ¿no? Y aquí nos va quedando claro que esto es como no quiero decir un juego, pero es una manera como de poéticamente ir hilvanando el poema, además de una manera magistral, porque lo hace muy bien, porque nos logra transmitir, no es un simple diálogo, sino que tiene mucho sentido, hay toda una emoción detrás. Entonces el padre sigue en la conversación, el niño le vuelve a decir, y cuando el huevo de un cóndor una sierpe nacerá, cuando del huevo de un cóndor una sierpe nacerá, y entonces el padre le responde, y ya nos vamos comprendiendo mejor el poema, cuando el pecho de los blancos se conmueva de piedad. Entonces nuevamente, vean ustedes cómo a través de la palabra blanco, hay una alegoría, ¿ok? Hacia lo que serían los conquistadores, ¿ok? Que esos eran los blancos, porque así le decían los blancos, ¿no? Pero los blancos aquí no se refiere solamente al color de la piel, sino a la posición de autoridad en que estaban los colonizadores españoles que habían venido a América y que sabemos que por el simple hecho de ser españoles y de ser blancos tenían una posición jerárquica totalmente superior a los indígenas. Entonces, vean ustedes qué interesante cuando el pecho de los blancos se conmueva de piedad, ¿no?
Entonces, vean ustedes también que aquí tenemos otro hipérbaton. Cuando el pecho de los blancos de piedad se conmueva, debería haber sido el orden lógico. Vemos aquí un hipérbaton. Pero también hay otro dato curioso. Vean cuando él dice, cuando el pecho de los blancos, en vez de referirse a toda la persona, hay una sinécdoque en acción. Aquí se los voy a dejar, hay una sinécdoque. ¿Ok? En vez de decir todo ello, menciona una parte del individuo. Por ejemplo, otra sinécdoque sería, entraron las cabezas pensantes en el lugar, ¿no? En vez de referirse a toda la persona, obviamente es que entraron varias personas, pero hay una alusión a una parte específica. Entonces, precisamente esa es la sinécdoque. Entonces, ven que él se refiere al pecho de los blancos específicamente en forma de sinécdoque y vean que además dice él cuando el pecho de los blancos se conmueva de piedad, como si el pecho no pudiera conmoverse, cosa que no sabemos, no es posible realmente, porque aquí obviamente hay una personificación de ese pecho, no como si fuera un pecho que se pudiera conmover. Y aquí ya vamos entendiendo, ¿no?, de qué está hablando el poema. Y el niño de manera inocente le pregunta, ¿y papá, cuándo el pecho de los blancos piadoso y tierno será? Vean ustedes aquí nuevamente, tiene muy fuerte el hipérbaton, sentimos el desorden muy evidente, debería haber sido cuando el pecho de los blancos será piadoso y tierno. Vean ustedes aquí también cómo nos brinda características, ¿no? Nos dice lo contrario a lo que es, porque lo que nos queda claro es que los blancos no se conmueven. Entonces, pero él de manera inocente le dice, ¿y cuándo ellos serán piadosos y tiernos? Y el padre le contesta, hijo, el pecho de los blancos, vean otra figura importante aquí, este final, esta figura se conoce como epífora, ¿ok? Que es la repetición de las mismas palabras al final de los versos. Vean lo contrario que sería la anáfora. Que además hay anáforas aquí, cuando, vean aquí las anáforas, aquí cuando, todos estos son anáforas, ¿ven? La repetición al inicio, ¿ok? De cuando, estos son anáforas, y vean la diferencia entre la anáfora y la epífora, que obviamente es lo contrario, la anáfora es al inicio, aquí está muy bien, se ve perfecto, la anáfora, y la epífora está aquí al final, ¿no? Aquí tenemos las epíforas, ¿no? Ahí, pecho de lo blanco, pecho de lo blanco. Y entonces le contesta en un lenguaje muy hiperbólico que acentúa todavía más que estos hombres no tienen piedad. El hijo, el pecho de lo blanco, no se conmueve jamás. Obviamente aquí hay una hipérbole, probablemente una exageración del sentimiento, porque será que nunca se conmueva. Pues asumo que sí. Además, no podemos decir que todos los colonizadores eran insensibles. Pero bueno, sí podemos decir que la inmensa mayoría consideraba que los indígenas eran una raza inferior. Y entonces, bajo ese contexto, cuando una raza se siente superior a la otra, entonces hay destrucción, hay muerte. Y hoy en día por eso es que estamos tratando de recuperar toda esta herencia indígena, porque al final en América pues todos somos mestizos, ¿no? Al final tenemos también de español y de indígena, todos, desde el más blanco y el que se vea más rubio, tiene obviamente, somos producto de una mezcla. Y eso hay que entenderlo, pero también hay que comprender que hubo abuso y eso es lo que intenta denunciar el escritor, ¿no? Entonces, vamos ahora que hemos comprendido el poema, que además es muy triste y que refleja una realidad, que además nos deja claro cuál es la posición de este escritor de denunciar todos los abusos que se cometieron durante la época de la conquista y colonización. Vamos a hacer un análisis de la métrica. Entonces, vean ustedes aquí, vamos a encontrar, recordemos que a la hora de encontrar la métrica hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es la sinalefa, que cuando una palabra termina en vocal y la otra inicia en vocal, en H muda o en I con sonido de vocal, va a formarse una sola sílaba métrica. Eso es lo primero. Y lo segundo que ustedes tienen que tener en cuenta es que si la última palabra de un verso es una palabra aguda, le tienen que sumar una. Si es grave, les va a quedar igual. Y si es esdrújula o sobreesdrújula, le van a restar una. Entonces, vamos a ver. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. El primer verso tiene 8 sílabas. De hecho, vean qué dato bien curioso. Creo que todos nos van a dar 8. Aquí los tengo, obviamente lo hice antes de grabar el video. De hecho, sí, y esto es bastante difícil. ¿Ok? Si ustedes se fijan en los poemas que hemos analizado, por ejemplo, en el poema de Max Aus, a él no todos le dieron 8. Esto no le quita en sí calidad al poema, pero sí nos da una idea de que lograr esta métrica perfecta es algo complicado. Entonces, vamos a ver si él lo va a lograr. Seguimos al siguiente verso. 1, 2, 3, 4, sin alefa, 5, 6, 7. Son 7 sílabas, pero como es una palabra aguda, le vamos a sumar una al conteo silábico y por eso es que nos da 8. Vamos al siguiente. 1, 2, sin alefa, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jaguar es palabra aguda, por eso es que le vamos a sumar una y nos van a quedar 8. Ok, esto lo explico para que ustedes no piensen que yo le pongo 1 porque sí, no, es que las leyes son así. Si es aguda le sumamos 1, si es grave queda igual, si es esdrújula le restamos. Vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuevamente tiene 8 sílabas. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vemos que es un monosílabo. Todos los monosílabos son palabras agudas. Entonces 7 más 1 nos da 8. Vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas, pero como es aguda y monosílaba, le sumamos una y nos queda 8. Vamos a seguir a la siguiente estrofa. Aquí una sin alefa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me vuelve a dar 8 sílabas. 1 sin alefa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hogar es una palabra aguda, por tanto 7 más 1 nos da 8. Luego tenemos otro monosílabo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vean ustedes que aunque esto es una Y, pues bueno, es una I realmente. Y sería como consonante, sería la Y, pero recuerden que cuando la I tenga un sonido de vocal, como ocurre aquí, cuando actúa como conjunción copulativa, entonces va a formarse una sinalefa, porque para los poetas lo que importa es el sonido. Entonces, como suena I, como si fuera una vocal, como la vocal I, entonces va a formar sinalefa y me vuelve a dar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fatal, palabra aguda, 7 más 1, 8. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Recuerden que aquí tenemos un dictongo, pero como la vocal débil está acentuada, te rompe este dictongo y por eso es que me van a quedar 8 sílabas. Si ustedes no rompieran el dictongo, bueno, estaría mal y no les daría el 8. Entonces, una manera de darnos cuenta si estamos haciendo algo incorrecto es precisamente esto. Si de pronto tenemos en un poema que digamos ya 2 estrofas que dan 8 y de pronto una me da 7 o 6, debe de prenderse un foco de alerta en mí de que probablemente he cometido algún error. Obviamente hay casos en que no hay ningún error, es que realmente el poeta pues le dio 7. Pero esto se lo doy como tips porque es una buena manera de darnos cuenta que tal vez ha habido un errorcito. No sé, solamente procedemos a revisar, vemos, ok, habrá algún dictongo que esté acentuado, habrá algún monosílabo que a lo mejor y erradamente yo separé, a lo mejor era una palabra aguda y no le sumé una, a lo mejor era una esdrújula y no le resté. Entonces todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, como es palabra aguda, le sumamos 1 y me quedan 8. Luego 1, 2, sin alefa. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me sigue dando 8. Muy bien, por nuestro poeta. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me da 7, pero arenal es palabra aguda. Le sumamos 1 y me quedan 8. Luego 1, 2, sin alefa, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 sílabas, está bien, palabra árabe no se le suma ni se le resta. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Palabra aguda le sumamos 1, me quedan 8. Luego 1,
2 sin alefa, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 sílabas, bien. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mar, palabra aguda, obviamente es monosílaba. Le sumamos 1, me quedan 8. Vamos a seguir, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me vuelve a dar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es palabra aguda, le suma 1, me da 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero como mortal es una palabra aguda, ya sabemos que le sumamos 1. Entonces, así vamos a ir a lo largo de todo el poema hasta que terminemos. ¿Ok? Si ustedes se fijan, ya me adelanto a los acontecimientos. Todos me dieron 8, ¿ok? Lo cual refleja una perfección métrica muy precisa. 8, 8, 8, 8. Vean ustedes. Me dio 8, 8, 8, 8. ¿Ok? Entonces, vean ustedes que obviamente la métrica es perfecta, ¿ok? Está muy precisa y eso es obviamente pulgar arriba para el escritor, porque lograr esto se mira fácil, pero en realidad no lo es. Para todas las personas que escribimos, sabemos que mantener esta métrica perfecta no es tan sencillo. Ahora vamos a hablar un poquito del poema y del autor. El poema se llama El Mitayo, de Manuel González Prada. ¿Okay? Ya obviamente nos da mucha información este título. Este poema, El Mitayo, fue publicado en 1890, aunque curiosamente fue compuesto muchos años antes, en 1870. Y en el poema, González Prada construye una imagen del indígena en forma de balada con una construcción métrica de octosílabos. El poema está enmarcado por el dolor, por la muerte, por la venganza alegórica y la falta de compasión del hombre blanco, es decir, de los colonizadores. Obviamente es un poema de denuncia que intenta que hagamos conciencia del sufrimiento que tuvo la raza indígena a manos de los colonizadores o de los conquistadores. Las formas poéticas se construyen de manera original, de manera preciosista, porque vean ustedes que él mantiene la métrica. Bueno, por cierto, que no hemos revisado la rima, ya la vamos a revisar. Entonces, se construyen de manera original y preciosista, alcanzando puntos altos de expresión y emotividad. Es un poema muy emotivo, de hecho uno lo lee y te quedas con la tristeza del padre que se va y que sabe que nunca va a volver. Obviamente hay un interés por revivir ese pasado indígena de manera alegórica y se aprovecha el imaginario aborigen para evocar un mundo pasado y de hecho hacer una protesta social. Es importante mencionar que Manuel González Prada tuvo un tiempo de retiro en la región de Tutumo que lo acercó tremendamente al problema indígena, ya que puso ante sus ojos las duras condiciones que vivían estos grupos indígenas y los abusos además que se cometían contra ellos. Así se dio cuenta que los indígenas sufrían precariedad en el trabajo, sufrían pobreza, mala educación, explotación. Y en este poema por eso hay una evidente denuncia al abuso del hombre blanco. El tipo de rima es asonántica, ya la vamos a revisar. Es un narrador protagonista escrito en primera persona del yo poético en tiempo presente. ¿Por qué es un narrador protagonista? Porque la persona que protagoniza la historia nos la está contando, que es el padre que se va a este trabajo en las minas y que sabe que nunca va a volver a ver a su hijo. Y ese es el gran fatalismo de este poema. Él sabe que él no va a volver y que va a morir en las minas porque la inmensa mayoría de la gente que va a las minas nunca vuelve, ¿no? Entonces ese es el gran fatalismo de este poema. Si nos vamos de nuevo al poema, recuerden ustedes que a la hora de analizar la rima hay una de dos posibilidades, que tengamos una rima asonante o que tengamos una rima consonante. Si la rima es asonante, ¿ok? Solamente van a rimar evidentemente las vocales, y si la rima es consonante, van a rimar las vocales más las consonantes. Entonces nos vamos a ubicar, vamos a borrar un poco aquí, nos vamos a ubicar por estrofa, ¿ok? Para hacer este análisis. Entonces vamos a ver, en la primera estrofa termina en mañana, luego tenemos volcán, luego tenemos chonta y luego tenemos jaguar. Evidentemente, mañana no está rimando consonánticamente con ninguna de las palabras, ¿ok? Porque ninguna termina en ana. Luego tenemos la palabra volcán, esa terminación en an, que tampoco la vemos, al menos no de manera consonántica. Luego tenemos chonta,
¿ok? Ninguna palabra termina específicamente así, en esta terminación onta, y jaguar vemos que ninguna palabra termina en guar. Entonces esto nos queda claro que no es una rima consonántica, sino que es una rima asonántica. La vamos a sentir al oído. Hijo, parto, la mañana reverbera en el volcán, dame el báculo de chonta, las sandalias de jaguar. Entonces vemos que la rima es solamente a través de las vocales. Vean ustedes que en todas las palabras tenemos una A presente, lo cual significa que estamos en presencia precisamente de una rima asonante, donde están rimando solo las vocales, o sea, se mantienen las mismas vocales, la A, la A, la A, mañana volcán, chonta, jaguar, pero no se mantienen las mismas consonantes. Vamos a ver en la siguiente estrofa, sandalias, ya lloras, te vas, ¿ok? Vemos lo mismo, vemos la A que está presente en sandalia, en ya, en lloras, en vas, y que además le está impartiendo mucha musicalidad al poema, porque a veces pensamos, si rima asonante no tiene musicalidad, y sí tiene, véanlo. Padre, tienes las sandalias, tienes el báculo ya, mas ¿por qué me ves y lloras? ¿A qué regiones te vas? Vean el poder de la rima, que aunque solo es a través de la A, que es una vocal, se mantiene fuertemente a lo largo de todo el poema. Voy a borrar aquí. Y entonces seguimos, vean ustedes que dice el papá. La injusta ley de lo blanco me arrebata del lugar, voy al trabajo y al hambre, voy a la mina fatal. Entonces vemos nuevamente, ¿ok? Que la rima solamente, de hecho, se está manteniendo, por ejemplo, en hogar, con la A, en fatal, vean ustedes aquí, hogar, fatal, es una rima de manera asonántica. Luego, si nos movemos a la siguiente estrofa, ¿ok? Vamos a borrar aquí. Dice, hoy en día, está aquí día, volverás, punas y arenal, ¿no? Vemos aquí que en el caso de volverás y de arenal hay una rima, evidentemente, están manteniéndose asonánticamente las mismas vocales, la E con la E con la A. Entonces ahí tenemos la presencia nuevamente de una rima asonante. Obviamente, ¿qué pasa? Bueno, en el caso de día y en el caso de punas también, vemos que hay por lo menos, se mantiene la A de manera asonántica. Y vean cómo afecta también la musicalidad. ¿Tú qué partes hoy en día? Dime cuándo volverás, cuando el llama de las punas, ame el desierto arenal, ¿no? Entonces, y además, si ustedes se fijan, volverás con puna y día, en todo caso con arenal, mantiene además la misma vocal. Entonces hay una rima asonántica allí. Y eso lo va a hacer seguramente a lo largo de todo el poema, ¿ok? Lo vamos a ver aquí. Vean ustedes el efecto que tiene la repetición. Vean cuando el llano de las punas, aquí obviamente al ser el mismo verso, vean qué curioso, estamos por tanto en presente una rima consonántica, punas, puna, porque es la misma palabra. Luego, cuando el llama de las punas, las arenas amará. Cuando el tigre de los bosques bebe las aguas del mar. Entonces, obviamente, si ustedes se fijan, amará, okay, rima de manera consonántica con mar, ¿no? Porque mantiene la misma A. Vamos a movernos aquí. Nuevamente, si se fijan, aquí, como es la repetición, obviamente del mismo verso, tenemos una rima consonántica, ¿ok? Luego, vean ustedes, beberá, ¿ok? Beberá, está rimando con amará, ¿ok? Porque termina en A, además es una A vocálica acentuada. Entonces aquí vemos que amará rima con beberá, aquí tenemos una rima asonántica evidentemente, cuando del huevo de un cóndor nazca la sierpe mortal, ¿no? Entonces vamos a ver aquí la siguiente, voy a borrar un poco. Obviamente, si ustedes se fijan, como repite él, cuando el huevo de un cóndor, entonces nos queda súper claro, ¿ok? Que además aquí tenemos cóndor, hay una rima consonántica, pero obviamente porque es la misma palabra. Vean ustedes la palabra nacerá, que está rimando con beberá, que está rimando con amará, que está rimando con volverás. Vean cómo esa rima asonántica se va manteniendo a lo largo de este poema. ¿Okay? Luego, cuando el pecho de los blancos se conmueva de piedad, ¿no? Obviamente, tenemos nuevamente aquí
blanco, blanco, hay una rima consonántica. Vean ustedes, nacerá, sigue rimando con será. Vean ustedes el efecto de esta rima, nacerá, será, es exactamente, prácticamente, nacerá, será, amará, ok, volverás. Entonces, vean ustedes ahí, beberá, ok, que vemos ahí la presencia siempre de la rima. Y vean qué curioso que en el caso de nacerá, en el caso de será, ok, en el caso de beberá, ok, en estos casos particulares, en el caso de beberá, en el caso de nacerá, en el caso de será, vean ustedes que es una rima consonántica, porque el erá se mantiene. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso de amará, porque amará tenemos aquí una diferencia, ¿no? Hay una A. Entonces vean también eso, que lo tienen que tener cuidado, que él está combinando en realidad a lo largo de todo su poema la rima consonante con la rima sonante. Ok, vemos varios usos de ambas rimas a lo largo del poema, con un cierto predominio de la rima asonántica, pero también en algunos versos hay rima consonántica. Y bueno, ¿qué podemos decir de este poema a rasgos generales? Bueno, podemos decir que obviamente este poema es un poema de denuncia social. Lo que pretende el escritor, aquí tenemos el nombre, Manuel González Prada, ¿okay? Lo que pretende es hacer un poema de denuncia social donde nosotros entendamos el sufrimiento que tuvo el pueblo indígena, cómo se veían obligados a trabajar en las minas de oro y plata, que obviamente era algo que muchas veces no querían, pero recuerden que Isabel la Católica había pasado una ley, bueno, en realidad fueron varias leyes, como 6 o 8, pero había una específica donde se establecía el tributo que tenían que pagar los indígenas, se establecía que ellos tenían que jurar lealtad a la corona, que tenían que hablar español, que tenían que tener una fe católica y que además tenían que trabajar en estas minas, ¿no? Lo cual era un trabajo muy mal pagado, donde sufrían maltrato, donde ellos eran violentados, donde al final muchísimos morían, y por eso lo que termina siendo el Imperio Español, para que ustedes se den una idea de a cuántos indígenas mataron, es que como no tenían indígenas para trabajar en las tierras, en las minas, comenzaron entonces a traer personas negras de otro continente. Entonces, esto nos da una idea de que el tema de la destrucción de los indígenas fue tan delicado que los españoles tuvieron incluso que traer a una nueva raza. Por eso es que en América tenemos diferentes razas, porque la población indígena estaba completamente diezmada. Ahora, no estaba solo diezmada por el maltrato, el abuso, la esclavitud, también porque los colonizadores trajeron enfermedades que no había, por ejemplo la viruela, no existía en este continente. Entonces, obviamente, ellos trajeron muchas enfermedades, esto también diezmó más a los indígenas, ¿okay? Cuyo sistema inmune no estaba preparado para hacerle frente a todas estas enfermedades. Ahora, no estoy diciendo tampoco que todo haya sido completamente malo. Seguramente, y sí hubo cosas buenas, por ejemplo, bueno, al final el hecho que hablemos español es gracias a esa conquista. Al final, pues, nos unificó como lengua, lo que pasa es que a qué costo. Los españoles trajeron los caballos, por ejemplo, aspectos positivos, ¿no? Yo no soy de decir que todo fue malo, pero sí hay que reconocer que hubo abuso, que hubo esclavitud y que muchísimos escritores a lo largo del tiempo han tratado de reivindicar nuestra herencia indígena, y yo eso lo veo bien, porque al final, dentro de América, ni nadie es completamente y 100% español, nadie es completamente blanco, nadie es, diría, completamente negro tampoco, y nadie es completamente indígena o completamente mestizo. O sea, ha habido obviamente una combinación de razas que al final nos hace ser lo que somos ahora. Pero este es nuestro pasado histórico y hay que entenderlo, hay que deconstruirlo para dar su justo lugar a cada cosa. Hay un aspecto en particular que a mí siempre me ha sorprendido en la celebración, por ejemplo, del 12 de octubre, del descubrimiento de América, que ya muchos países le han cambiado el nombre. En realidad América ya estaba descubierta. O sea, los indígenas ya existían. Había sociedades altamente desarrolladas, estaban los incas, ¿okay? La población azteca. Entonces, realmente decir que se descubrió algo no es verdad, porque ese continente ya existía. Ya existían civilizaciones que tenían costumbres, que tenían además toda una tradición histórica, que tenían
mucha belleza, ¿ok? Que habían creado las pirámides. Entonces, son aspectos que ya existían. Entonces, yo creo que se le debe dar su justo valor a cada cosa, no fomentando la disputa entre razas porque no es el objetivo, y quiero hacer esta aclaración porque en un en vivo me hicieron un comentario así como orientado a eso y no. O sea, esto es un análisis completamente academicista, ¿ok? Donde además estamos haciendo un análisis histórico de cosas que pasaron, que yo no estoy inventando, que son realidades. Yo soy una gran admiradora de toda la cultura española, me parece que es un país espléndido y maravilloso y ojalá algún día lo pueda conocer, pero realmente también hubo cosas que se hicieron mal. Ahora, no estamos diciendo que los españoles de ahora sean malas personas, comprendemos que eso es el pasado, no es nuestra realidad. Fueron sus ancestros, pero no son las personas de ahora. Yo tengo amigos españoles, tengo conocidos en España que me encantan, tengo seguidores en España, es un país que admiro, aprecio, o sea que me encantaría, como les digo, conocer, pero realmente sí hubo cosas incorrectas. Y yo creo que además a la hora de leer este tipo de poemas es imposible hacerlo sin darle una visión histórica a estos hechos. Si no, entonces estamos negando nuestro pasado y estamos diciendo que estas cosas no pasaron y nunca podríamos entender el verdadero sentido de este poema, que es hacernos reflexionar de abusos que se cometieron, que no deben seguirse cometiendo y de una manera de reivindicar a nuestra tan dolida raza indígena, porque esa es la realidad. Bueno, y básicamente este ha sido mi análisis de este poema El Mitayo. Espero que les haya gustado, espero que les haya quedado claro. Les recuerdo, como siempre, que a la hora de analizar un poema lo más importante es leerlo a conciencia, tratarnos de sentir como el escritor, de sentirnos en la piel del escritor, que es lo que él quiso decir con el poema. Hay que encontrar las figuras retóricas o de pensamiento, hay que saber un poquito de quién fue escritor, cuáles fueron sus motivaciones, hay que analizar la rima, hay que analizar la métrica, ¿ok? Y hay que hacer finalmente un análisis de contenido para tratar de entender a cabalidad el poema. Bueno, si te gustó este video, espero que te suscribas a mi canal, espero que me regales un like, espero que compartas este video con otras personas que como tú están tomando un módulo de poesía y necesitan ayuda. Y pues nada, esa ha sido la transmisión de hoy. Los quiero mucho, les mando un abrazo, espero sus comentarios, lo que ustedes quieran comentar. Ustedes saben que esto es un canal abierto y ustedes pueden comentar lo que quieran. Con respecto a este tema que ya he visto, que se vuelve polémico en los en vivo, pero bueno, en realidad son poemas y hay que analizar las cosas como son y la historia debe analizarse como es. Entonces, bueno, los quiero mucho, les mando un beso y un abrazo. Les recuerdo, como siempre, que tenemos transmisiones los miércoles, los viernes y los domingos. Los quiero mucho. Nos seguimos viendo.